Para terminar esta mañana de presentaciones vamos a invitarlo a Andrés Roldán a que suba, nuestro amigo Andrés, que dirige el Parque Explora, Museo Interactivo Planetario Acuario de la ciudad de Medellín, que tiene por misión inspirar, comunicar y transformar mediante escenarios de interacción para la apropiación pública del conocimiento científico, tecnológico y social. Y Andrés, además, es diseñador industrial. ¿Sí, Andrés? ¿Eso dice? Ok, Andrés, gracias. Bueno, buenas. Aló, ahí sí me oyen. Bueno, ¿dónde está el...? A ver, aquí. Bueno, Medellín es una ciudad que todos han oído hablar de ella, no necesariamente en el mejor sentido de la palabra, con una historia bien conocida, una reputación, pues diría que ganada pues por una historia pues difícil de un país con unas complejidades enormes y con una cultura que al mismo tiempo que ha sabido ser, ha sufrido grandes dramas frente a, pues si no me voy a detener en esto, pues a un legado de violencias de toda naturaleza, de conflictos sociales que han afectado la memoria del país. También ha sido como un sinónimo en el siglo XX y XXI de transformación, de innovación. Fue como la segunda ciudad emergente del país que tiene una gran tradición en el desarrollo industrial, tecnológico, y por consiguiente pues ese gran impulso de desarrollo también ha servido para sobreponer esos años de incertidumbre y dificultad que han marcado a la ciudad como un símbolo, ¿no?, de las mejores cosas. Entonces, pues antes de entrarnos a hablar de Explora, pues es importante como explicar como algunos elementos que conforman hoy el espacio público, o que ha sido la historia del desarrollo de la ciudad, y que finalmente cómo se desarrolló la ciudad fue también un factor de las violencias que emergieron en el tiempo. Las violencias no son solo decisiones de grupos ciudadanos, son las maneras en cómo nos organizamos como sociedad, cómo disponemos el orden de las ciudades, y al habitarlas pues establecemos de entrada unas relaciones sociales que en algunos casos son difíciles, son tensas, son complicadas. Entonces, esta imagen pues deja ver, bueno, no lo muestra del todo, pero lo que se ve allá al fondo, Medellín es un valle rodeado de montañas. Es una ciudad que tiene un crecimiento enorme poblacional, y creo que va a un ritmo tan acelerado, mucho más acelerado de lo que la ciudad es capaz de decidir de cómo debe hacerse la ciudad. De alguna forma esa presión, ese crecimiento demográfico hace que haya una organización desordenada, caótica, probablemente muy parecida a la que vemos aquí en las villas en Argentina, o en las favelas en Brasil. A la larga es un modo de crecimiento urbano que es el que marcó probablemente miles de años del origen de las ciudades en Europa, ciudades orgánicas que se fueron estructurando no con un plan de ordenamiento muy claro, y que de alguna forma, por lo menos hoy en día, yo tiendo a ver románticamente el crecimiento de los barrios, de las comunas, de las villas, de las favelas, como se organizaban las ciudades antes, que es como este entorno imbricado, laberíntico, de barrios de pequeñas callecitas. Hace solo un mes tuvimos a Florencia, Américo, algunos amigos de la Alianza Americana, del Smithsonian, y nos fuimos a recorrer calles en Medellín para ver que pues, esa ciudad hecha de callejones que crecen espontáneamente sigue estando viva. Entonces piensen en esto, una ciudad que ha crecido durante muchos años de ese modo orgánico, barrial, de autoconstrucción de cómo se va desarrollando la ciudad. No es exactamente un espacio que se crea pensando en lo público, sino en cómo la sociedad se va organizando como mejor puede. Y el espacio público, el espacio abierto, el espacio de compartir, empieza como a desaparecer en el tiempo, empieza a borrarse, de tal forma que ciertas necesidades sociales, como la de salir a marchar por la avenida de la Plaza de Mayo,
o la de jugar un partido de fútbol, pues ya si no tienes un campo cierras la calle y lo empiezas a hacer es en la calle, crea una relación en el espacio pues cada vez más cerrada, más limitada, en donde el territorio empieza a marcarse mucho más según las dinámicas sociales. Entonces, cuando yo pienso en mi infancia y pienso en el espacio que yo tenía, la ciudad que yo tenía dibujada en mi cabeza, era una ciudad que era de ir de mi casa al colegio, de estar en el barrio y de moverme en, no sé, 5 cuadras alrededor, y más allá de eso es el infierno, quién sabe qué, otra cosa que no conozco. Piensen entonces en un valle apretado, densamente poblado, organizado de esa manera como acabo de describir, y en donde se propagan toda clase de tensiones, en donde el territorio se divide, las fronteras se limitan a las relaciones sociales que tenemos y nacen de alguna forma las violencias que han marcado la historia. Esto es una breve introducción para decir la historia sufrida de la ciudad de Medellín es una historia de inequidad en donde una ciudad se organiza en torno a un espacio no planificado, no organizado y sin un sentido profundo del valor de lo público. Ahí nacieron las violencias de Medellín, el narcotráfico, el sicariato, la delincuencia, el control territorial, todo un montón de fenómenos, Pablo Escobar, pues todas estas historias que están arraigadas al barrio, al territorio, a la calle. Pasan esos años de violencia, la década de los 90, las guerras contra las drogas, el narcotráfico y bueno, y un lastre de historias difíciles que de alguna forma nos devuelve todo en preguntas a los ciudadanos, de decir, estos somos nosotros los colombianos, estos somos la gente de Medellín. Somos una sociedad entonces como nos estigmatizan cuando vamos a otros países de que nosotros vendemos droga en las calles y estamos todos drogados por ahí, pues o sea, una cosa así, ¿cierto? Pues, y la respuesta es no, nosotros no somos eso, estamos hartos de que nos estigmaticen de esa manera y tenemos que tomar las decisiones como sociedad que cambien no solamente esas percepciones, sino las actitudes que llevaron a que estos fenómenos se desarrollaran. Creo que ese proceso empezó hace 25 años y a partir del año 2000 empiezan a verse los reflejos de las reflexiones de cómo tenemos que pensar distinta nuestra sociedad marcada por la inequidad y un montón de desbalance. Entonces esta imagen es una breve imagen que muestra parte de esa historia. Esta es una de las vías principales de Medellín, se llama Carabobo, una vía histórica que cruza la ciudad. Esta es la Universidad de Antioquia, una universidad que está encerrada, la segunda universidad más grande y más importante del país, una universidad pública. Al fondo vemos los barrios obreros de Medellín, de toda la era industrial, populares, el jardín botánico de la ciudad, que lo es desde hace 100 años. Este es un parque de diversiones o un pretendido parque de diversiones porque es más bien pequeño, es reducido. Y aquí de este lado está el barrio Moravia, que era el basurero de la ciudad de Medellín. Bueno, y esta línea que se ve aquí es el metro de la ciudad. Entonces, esta imagen es la historia de la ciudad, ¿cierto? Una historia que trata de organizarse urbanamente, que crece orgánicamente. Ahorita vamos a ver una imagen más cercana de esto, en un entorno de barrios y que de alguna forma marca como unas divisiones fuertes en el tipo de ciudad que se fue conformando. Entonces, a partir del año 2000 llega una serie de iniciativas que es decir, bueno, ¿puede un espacio público con una vocación educativa transformar socialmente a una sociedad? Pues puede cambiarnos, puede crear un sentido del espacio público. Y bueno, nacen entonces una serie de instituciones, entre las que se encuentra el Museo de Ciencias, el Parque Explora. Este es el museo, la institución que yo dirijo, como uno de esos elementos que marcan esa transformación. No voy a hablar del museo en detalle, pues estas son imágenes apenas de lo que hacemos. Es un centro interactivo para la apropiación pública del conocimiento, en donde a través de experiencias, fenómenos, objetos reales, los visitantes se conectan con las ciencias. Hay salas de la mente, de
las ciencias de la tierra y el espacio, la biología, tenemos un gran acuario, un planetario, bueno, sobre el universo y más allá, ¿cierto? De lo que tratan los museos de ciencia, en donde la participación, la interacción, la manera de conectarnos con los fenómenos es el corazón. Pero no voy a hablar de exposiciones ni voy a hablar del interior del museo. Vamos a hablar es cómo esa idea de un museo que tiene una pretendida vocación educativa tiene el poder de transformar el territorio. Esta imagen es un poquito más amplia, el parque, la universidad, el parque de diversiones, Moravia, que es lo que era el basurero de la ciudad, miren que es un barrio, los barrios obreros, el cementerio y la línea del metro. Entonces, ¿cuál fue el ejercicio? Tenemos que hacer una acupuntura en la ciudad, hacer una intervención que sea capaz de traer un contenido poderoso en una comunidad vulnerable que la tenemos que articular a la ciudad a través del transporte público y vamos a dar una nueva conversación a los territorios. Esa es la fórmula de la transformación. Esa fórmula de la transformación, el ejemplo más grande se da en este barrio. Esta manchita verde que se ve aquí era el basurero de la ciudad, que cuando se cerró el basurero, un hermoso pasto verde creció encima de ese basurero y con los miles de personas que venían huyendo de la guerra del país, de la violencia, del campo a la ciudad, encontraban en el centro de la ciudad ese hermoso pasto para poder instalar una casa y empezar a vivir. Imagínense ustedes cómo es vivir en una montaña de basura. Eso se creció en el tiempo, se densificó y la ciudad casi que le daba la espalda a un problema que tenía allí en el corazón de la ciudad asociado pues a la exclusión. Entonces, el primer concepto es el urbanismo social. Es posible hacer un urbanismo que cree una nueva conversación. De alguna forma, el crecimiento de las ciudades actual sigue estando marcada por los privados, ¿cierto? Son los constructores los que están determinando nuestras vidas y los que están organizando las ciudades, pero ¿dónde está el sentido público de crear espacios de encuentro? Entonces, la acupuntura de la transformación social fue la mezcla de el transporte público, las intervenciones culturales en el corazón de barrios marginales para crear nuevos espacios que le dieran un sentido al barrio distinto y que permitiera que el uso del espacio fuera no en las calles, sino en lugares de encuentro con contenido. Esta es una imagen de un parque biblioteca en el barrio San Javier. Este es el Metrocable, que es un sistema aéreo descolgado de transporte público, y esto es un barrio como cualquier otro en Medellín. Esta es una imagen de una de esas bibliotecas en el corazón de la ciudad. Estos se llaman las uvas, los tanques de agua de la ciudad. Fue interesante ese ejercicio. La empresa de servicios públicos empezó a mirar en las imágenes nocturnas de Medellín qué espacios había disponibles para hacer plazas y nuevos lugares para el encuentro, y se dieron cuenta que había unas manchas negras que cuando las fueron a cruzar con la información que tenía la empresa de servicios públicos, se dieron cuenta que todas las manchas negras de la ciudad eran los tanques de agua. Entonces dijeron, los tanques de agua son una oportunidad en los barrios que tienen unos pequeños espacios que se pueden reconvertir a espacios públicos. Esto es un tanque de agua que fue reconvertido a lo que llaman una UVA, que es una unidad de vida articulada, que es un pequeño centro cultural con una vocación para la comunidad. Entonces, en una ciudad densa, como es Medellín, que está forrando las montañas, hay que encontrar y abrirse espacio para crear nuevos espacios públicos. Es más, tenemos hasta un problema porque todo lo llamamos parque. El parque explora, el parque de los deseos, el parque de los pies descalzos, pues porque cualquier centímetro cuadrado de territorio conquistado lo volvemos un parque, ¿cierto? Es para todos, hay que aprovecharlo. Y así fue como esa acupuntura fue creando cada uno de estos espacios. Esta es la biblioteca de Santo Domingo. De hecho, estuvimos allá subiendo a través del sistema de transporte público cómo esa biblioteca se abre espacio en medio de un territorio densamente poblado para crear un nuevo concepto, una nueva idea de conversación en el barrio,
una nueva conversación en el espacio público. Pero entonces, esto lleva a una pregunta que es la que siempre nos hacemos. Pues no basta con armar un buen pasto con unos árboles muy bien ubicados para decir garantizamos las relaciones y ya somos mejores seres humanos más felices. No, conformar la forma de un edificio, que es lo que hace la arquitectura, es una parte de la fórmula. El contenedor es muy importante para transformar el significado del lugar, pero ¿dónde queda el contenido? ¿Cómo crear un contenido que le dé narrativa distinta a la de, por ejemplo, el disenso y crear un consenso en torno a otro tipo de prácticas dentro de ese espacio público? Con el hacer museo, pues llegamos a nuestra propia idea de que lo que hacemos es crear experiencias memorables de aprendizaje como museo, como centro interactivo, y que crear una experiencia memorable de aprendizaje significa sumar un escenario provocador con unos contenidos, cosas que tenés para decir en el territorio, con una mediación innovadora, una conversación distinta que genere esa transformación. De tal forma que intervenir el espacio público debe ser entonces el resultado de crear experiencias memorables de aprendizaje. No debe ser simplemente organizar la forma de una manera muy bonita, sino de crear una experiencia de conocimiento. Nosotros hemos definido la experiencia memorable de aprendizaje como un acontecimiento o proceso que se vive a través de contenidos impactantes, formatos innovadores y conversaciones incluyentes que estimulen a los individuos, a las personas, a transformar esa comprensión del mundo. Si yo aplico esto para el diseño del museo, pues lo debo aplicar incluso entonces para el espacio público. En el museo lo hacemos a través de nuestras exposiciones, en donde crear situaciones que el público se conecte con los contenidos de una manera vívida, participativa, incluyente, que eso lo hace muy bien el Museo Interactivo de Ciencias. O sea, el Museo de Ciencias de alguna forma procura siempre poner en escena situaciones que conecten a las personas con la realidad, con los contenidos, con la vida, de una manera pues distinta y novedosa puesta en escena. Pero entonces, estas son todas imágenes ahí sí del museo. ¿Cómo llevamos esta situación a la calle? ¿Qué hacer para que en la calle la experiencia que ocurre dentro del museo también se dé y cree ese territorio común en donde todos participan? Bueno, tenemos que volver entonces a construir espacios públicos, o sea, ya una vez abrimos el lugar, conectamos a las personas y conformamos el espacio, ¿cómo hacer que empiecen a ocurrir experiencias? Entonces, en el caso nuestro, haber hecho Explora se hizo con una lógica, y es, voy a abrir un nuevo espacio en la ciudad, no puede ser un simple espacio plano para circular, tiene que ser un espacio que cuente también lo que representa el espíritu del sitio. Entonces, tenemos una sala de 2.000 metros cuadrados llena de fenómenos físicos a una escala urbana importante, en donde las personas se conectan con esos fenómenos al aire libre. Este es un tío vivo, lo llaman, ¿no? Las personas dan vueltas en esto, tienen unas cestas al frente, entonces la gente tiene que ensartar la pelota en la cesta, pero cuando estás en un sistema dinámico que está dando la vuelta, pues la pelota no va a describir una línea desde el punto de vista de los que lanzan, sino una curva. Entonces hay un fenómeno pues ahí de Coriolis que se pone en marcha. Toda esta plaza que están viendo acá, que conecta, digámoslo así, esa gran vía que es Carabobo y Cundinamarca, que están al lado y lado, está dotada de puros experimentos y situaciones científicas mediadas por los llamados mediadores, que son los que tienen las camisetas rojas, en donde las personas participan de esos fenómenos interactivos. De alguna manera es cómo creamos dispositivos, muebles, dispositivos tecnológicos para la conversación, para el aprendizaje en el espacio público que motiven a la conversación y a conectarse. O sea, el espacio público no es simplemente para sentarse en una banca y mirar un árbol y contemplarlo, también es una excusa para crear situaciones en donde el público participe y se conecte de una manera distinta. Aquí hay una intención deliberada nuestra también al haber hecho un edificio construido en 4 cajas con una gran plaza, y es cómo hacer que el museo no se sienta como un museo, sino cómo hacer que se sienta como un parque, o sea, un lugar al que tú vas
estás, aprendes y hay veces entras y sales de él en una relación participativa siempre con los interactivos. Esta es una imagen muy vieja, ya hoy en día esto se ve casi como un bosque, pero todos estos son como los interactivos, un tornillo de Arquímedes, una escalera de ondas en donde la gente perturba en esta estructura de unos 10 metros de altura las ondas y bueno, una serie de fenómenos todos dispersos en una plaza que está al lado de una calle peatonal y vehicular también, al lado del jardín botánico, en todo este espacio público. Haber marcado un territorio cuya vocación es tener siempre excusas para la conversación cambia la actitud de las personas en el espacio público y crea conversaciones distintas que superan esa idea del espacio público exclusivo para el disenso, sino para una nueva conversación que es el consenso y una nueva excusa de conversación a la participación, más de los mismos fenómenos interactivos que están abiertos en el espacio público. Todo esto es una sala como de museo, pero a cielo abierto, en donde las personas pues interactúan con cada uno de estos fenómenos. Esto ocurre del otro lado del parque, allá queda el metro, este es el planetario y el parque están separados apenas por una calle. Estas son conchas acústicas en donde la gente pues conversa a distancia en un lugar en donde los estudiantes de la universidad se sientan e interactúan en este sitio. Un poco más de los fenómenos interactivos que ocurren allí en la calle, el tipo de experiencias que tienen los visitantes cuando visitan al parque, o sea, un museo que ya no está dentro del museo, sino que es un parque. Este es un reloj de sol en las afueras del Museo de Ciencias. Y bueno, y este espacio marca otro tipo de contenidos que no son necesariamente el de construir dispositivos para la interacción, que es el planetario de la ciudad. Este es el planetario y como pueden ver, este planetario tiene una gran superficie que en las noches se convierte en una gran pantalla o plaza pública para la conversación y para la discusión. En el museo, pues la experiencia no se limita exclusivamente a lo que dispones en las salas de exhibición, sino que además creas una programación activa a lo largo del año que haga uso del espacio público para que tus contenidos salgan y creen diferentes situaciones con el público. Y eso es lo que llamamos nosotros tomar la calle, cómo el museo se toma la calle. Entonces así, en esta plaza que tenemos, que es una gran superficie con una pendiente ligera, en las noches se arman como conciertos, shows, conversaciones al aire libre de divulgación científica con expertos nacionales e internacionales conversando pues de diferentes temas. Este evento ocurrió, por ejemplo, la semana pasada apenas. Hicimos un experimento, bueno, somos el planetario de la ciudad, ¿qué tal si hablamos con la Orquesta Filarmónica y diseñamos un show para viajar por el universo? Pues en el planetario tenemos todos estos software que nos permiten ir a los planetas, a la luna. Entonces, ¿qué tal si creamos un contenido que a través de la música narre con imágenes en vivo y navegando en vivo unos contenidos de divulgación? En ese escenario, aquí en esta foto, esto es de apenas hace 10 días, hay unas 6.500 personas todas reunidas con una orquesta filarmónica en vivo, con una pantalla gigante en donde se proyectan imágenes del universo, del espacio profundo, en una navegación en vivo con el público. Es frecuente en esta plaza, por lo tanto, que todas las actividades que ocurren en esta plaza están en función precisamente de la divulgación de la ciencia y del conocimiento. ¿Qué produce eso? Produce un público que empieza a hacer un uso del espacio en busca permanente de aquí hay nuevas conversaciones, aquí ocurren cosas distintas, aquí es de lo que se habla de tales y cuales temas. Y como es un espacio incluyente, participativo, se empieza a volver como un nuevo núcleo, una nueva centralidad que da cuenta, en este caso, por ejemplo, de la inclusión. De tal forma que, por ejemplo, muchas pues, sobre todo pues, parejas homosexuales que no tienen lugares de la ciudad en donde encontrarse, se empezó a volver un sitio importante de convergencia para cosas que en otros lugares de la ciudad estarían proscritos de alguna manera, de manera tácita. Aquí, al ser un lugar que de manera explícita es un lugar para la participación y la inclusión, inmediatamente empieza a movilizar fuerzas de la ciudad que necesitan espacios para
para tener otro tipo de relaciones en ese lugar. Entonces este es otro ejemplo pues de esa imagen, una imagen más de ese, se llama el Parque de los Deseos, que tiene pues como ese poder transformador a partir de eso. Por último, ¿cómo hacer que el museo entonces cree un espacio público temporal en otras partes? Estamos hablando de un país que es altamente rural, donde los municipios, las pequeñas ciudades son de cerca de 30, 40.000 personas, y tú no puedes hacer que, en el caso de Antioquia, que es la provincia o el departamento donde nosotros vivimos, no puedes traer a todo el mundo, a gente que vive a 6 horas de distancia, a que venga al museo. Y el museo no puede convertirse simplemente en un deseable allá en la ciudad, en ese lugar extraño que uno va una vez al año o que quizás nunca haya ido para conectarse con el conocimiento. Entonces, ¿cómo hacer que el museo no exista solo en el museo, sino que exista en todas partes? ¿Cómo esa experiencia y ese contenido debe trascender el sitio en donde te encuentras? Nosotros hemos venido, ya tenemos 4 diferentes camiones que van y son camiones porque pues no hay otro medio, aquí no pueden ser trailers ni pueden ser buses porque hay zonas de Antioquia que son de carreteras tan agrestes y tan difíciles que hay que poder llegar a pequeños municipios a desplegar todos tus contenidos y crear una pequeña situación en el espacio público que tenga que ver con lo que haces dentro del museo. Entonces, en este caso, estos camiones van por todas las carreteras de Antioquia y de Colombia. Este mes pasado ya estuvimos en Perú, recorriendo todo Perú, en todo un ejercicio de itinerancia, y lo que tratamos de hacer es alinear la agenda del parque, o sea, de las nuevas exposiciones, a que tenga siempre su expresión móvil a los públicos que no van a poder venir, pero al que sí vamos a poder nosotros ir. Entonces, ¿qué se crea? Toda una situación que pone en conversación a esas regiones con el Museo de Ciencias. Algunas actividades se hacen en simultáneo entre el Centro de Ciencias y lo que pasa allá en los territorios, y se despliega todo un dispositivo que en un día, 2 días es capaz de movilizar a 10, 15, 20.000 personas en torno a los contenidos que ya están pasando en el parque. En esencia, el reto más grande nuestro es cómo hacer que, si tú eres el que saca a bailar, el que pone la nueva conversación en la ciudad y con tus comunidades, esa conversación tiene que extenderse y perdurar en el tiempo y mantenerse y ser consistente a lo largo del año con todos los recursos que tú tienes en el museo para propiciar esa conversación. Todos son también interactivos y fenómenos hechos con recursos muy elementales, muy bien diseñados, que puedan llegar a todos los territorios y crear diferentes situaciones de participación en espacios abiertos y públicos, del mismo modo que ocurre dentro del Museo de Ciencias. Entonces, estos son unidades móviles que despliegan activaciones en el territorio y en diferentes lugares, con la capacidad de generar contenidos, crear conversaciones, movilizar agenda académica en el municipio, en el pueblo. Entonces se vuelve como el nuevo circo, el circo contemporáneo que va, llega, es capaz de activar diferentes situaciones y movilizar a todo el mundo a que participe de lo que normalmente pues no ocurre en muchas de estas comunidades. Esto es como la manera en cómo hay que empezar a llevar las cosas a que tengan. Pero bueno, el siguiente nivel de eso, porque a uno siempre le preguntan, bueno, ¿y una exposición cómo demuestra que es capaz de mejorar la educación y todo eso? Pues bueno, no habrá forma en una sesión de un día, pero sí la habrá en procesos mucho más largos. El nivel siguiente para mí del poder transformador del territorio del museo es cómo las herramientas que tiene el museo para hacer museo, para desplegar tus contenidos, para diseñar tus interactivos, para diseñar tus exposiciones o tus intervenciones en el espacio público, se vuelven herramientas con el público. O sea, literalmente es como creas tú con el público situaciones que cambien su territorio, su contexto, con sus propios problemas. Y hay una filosofía que venimos construyendo, que es que la ciencia, la tecnología, la investigación, el aprendizaje basado en proyectos son medios para transformar las realidades de los ciudadanos. No se trata que un museo de ciencias sea la apología de que la ciencia es lo máximo, de que es perfecto y de que pues, adoremos a la ciencia como se adora cualquier nueva fe, sino cómo hacer que las herramientas con las que se construye el conocimiento, la ciencia o las mismas herramientas que son para hacer exposiciones, por ejemplo, dentro de un museo, son las experiencias que importan de verdad para transformar a las comunidades.
Piénsenlo bien, cuando uno hace un proyecto de diseño o un proyecto de investigación, tienes que tener pensamiento crítico, trabajar colaborativamente, co-crear con otros, prototipar, diseñar para un público, ponerte en escena. ¿Cómo hacer que esas situaciones le pasen al público? O sea, no le pase solo a tu equipo de trabajo para hacer las experiencias, sino que las personas, las comunidades y los territorios apropien esas mismas metodologías, esos mismos procesos y esas mismas herramientas para transformar sus propias realidades y su propio territorio. Entonces, inauguramos en 2 semanas el Makerspace, como se llama el exploratorio, un taller público de experimentación que lo que pretende es que lo que hoy hacemos en campo pase de manera sistemática con las comunidades dentro de la institución. O sea, queremos al público como diseñador, queremos al público como uno que propone estrategias y procesos de experimentación para construir y hacer las cosas. Entonces, crear un espacio ciudadano para compartir saberes, experimentar, desarrollar ideas, proyectos colaborativos con la filosofía de aprender haciendo, que es lo que hacemos en los museos, aprendemos todos los días es haciendo. Así, este exploratorio es la expresión de lo que hoy pasa en nuestros territorios, como las herramientas de las comunicaciones sumadas a las habilidades de los hacedores, de los cacharreros, de los que hacen cosas, de los que resuelven problemas, son oportunidades excelentes para transformar también el territorio. Esta, volviendo pues al principio de la presentación, es una imagen de Moravia hace 40 años. Este es el pico de la montaña de basura, al fondo la ciudad que va emergiendo y se va desarrollando de espaldas a lo que está pasando aquí. Así se veía ese basurero hace 30 años. Todo esto es una montaña de basura en el corazón de una ciudad. Pueden ustedes imaginarse cómo era eso, ¿cierto? Que fue creciendo en ese barrio. Estamos hablando de lo que queda al lado del Parque Explora. En el 2004 así se había poblado esa montaña de basura. Después, al 2011, pues se logró reubicar a esas comunidades y esa va a ser la última imagen. El primer trabajo que hizo Explora antes de ser museo fue conversar con la comunidad, colaborar con la comunidad, compartir conocimiento con la comunidad y cómo las herramientas que fueron haciendo el museo debían ser las herramientas que transformaran el territorio. Así, cuando nosotros llegamos, antes de que el edificio existiera, iniciamos un programa que es la inspiración del exploratorio y que es el que hoy aplicamos en nuestras comunidades, en donde fuimos a hacernos amigos del barrio. En esencia, no es ir a decirles, mira, la astronomía es lo máximo, la robótica es increíble, sino es, ¿a ti qué te interesa? Pues ir primero a escuchar, y en el escuchar es como las herramientas de creación sirven para hacer las herramientas de transformación. Empezamos un proceso que nació con las madres cabeza de familia que vivían en el barrio Moravia, y ese trabajo empezó a hacer, resultó que muchas eran campesinas que habían hecho algo de agricultura, y empezamos a hacer huertas urbanas, y cómo empezamos a crear huertas urbanas y a compartir saberes. Y eso se fue volviendo la excusa de todas esas madres cabeza de familia para encontrarse, reunirse e innovar. En el crecimiento de las huertas urbanas resultó que se volvió una línea no solamente de encuentro social, sino de transformación social. Al cabo de 5 años, ese grupo germinal de madres cabeza de familia que hacían todas estas huertas se convirtieron en una sociedad que terminó transformando el basurero. Entonces, esta imagen es la transformación, es esa misma montaña de basura que hoy es administrada por esas madres cabeza de familia, quienes administran esa montaña como un espacio público al que se puede ir, que se puede visitar, y que son ellas las que, todos estos son plantas ornamentales, orquídeas, flores silvestres locales, que han creado una cooperativa que hoy tiene 2 funciones. La primera es vender plantas ornamentales, es lo que hacen las madres cabeza de familia, y segundo, administrar un espacio público de la ciudad que antes solía ser el territorio donde ellas vivían y que hoy en día es una fuente de sustento, de producción de flores y toda clase de plantas silvestres en el corazón de la ciudad. Entonces yo creo que esta imagen expresa pues como el ideal siguiente, y es: podemos con las comunidades crear contenidos que transformen el espacio público
como una manera distinta de apropiación del territorio. A la larga, yo creo que hay una reflexión que por lo menos yo la tengo todos los días. Tenemos que hacer que el espacio público sea literalmente público, literalmente un espacio democrático, no solo en que nos dejen venir a protestar aquí democráticamente juntos, sino que nos dejen transformar el territorio a las comunidades en función de nuestros intereses, de nuestras motivaciones, de nuestros sueños, que finalmente pues, es el lugar en donde vivimos y en el cual esperamos nosotros podernos sentir parte de él. Yo creo que la lección que esto nos ha dado y este proyecto nuestro en el que yo trabajo pues no está exento de toda clase de pecados, pues todos tenemos nuestros pecados, ¿cierto? Bueno, en la casa del Señor de pronto podemos encontrar algún amparo, pero el mensaje, pues, o por lo menos lo que ya hoy tenemos, o trataría yo de dejar como mensaje es: ¿pueden los contenidos y las conversaciones que hace el museo con sus comunidades ser el sustrato de la transformación del espacio público, del diseño del espacio público, en lugar de esa relación que hemos tenido hay veces los tecnócratas de decir este es el espacio que tú necesitas, que ustedes requieren para que tengan una mejor vida, como si fueran extraños o que fueran otros? Y para mí pues yo creo que esta imagen es el resultado de que no tiene que ser de ese modo, puede ser de un modo en donde efectivamente si las instituciones abren los oídos y crean las situaciones creativas para empoderar a los ciudadanos a transformar su territorio, efectivamente esas transformaciones no solamente van a cobrar un sentido profundo en cómo habitamos el espacio, sino además vamos a saber que es literalmente un espacio público creado por el público mismo. Bueno, muchas gracias.